Queremos orar en esta mañana por cada uno de ustedes, declarar bendiciones sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre cada persona que escucha este audio. Señor, queremos bendecir su vida, queremos bendecir a la iglesia de Jesucristo en este tiempo y pedir, Señor, que pongas nuevas fuerzas en cada uno de nosotros para seguir caminando en el llamado que tú nos has hecho. Unge esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar conversando acerca de la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con nuestra vida diaria. Esta afección puede comenzar durante o después de un hecho doloroso que nos ocurre en la vida, pues. Hay dos tipos de síntomas de la depresión. Hay unos síntomas físicos y unos espirituales. Y dentro de los síntomas físicos vamos a conseguir el insomnio, ¿verdad? O dormir más de lo normal, la falta de concentración, el cansancio, la falta de energía, la falta de interés en todo, no cumplir con nuestras responsabilidades, sin deseo de levantarse por la mañana, sin deseo de cocinar, comemos poco o comemos mucho, ganamos o perdemos peso, hablamos mucho o hablamos poco, culpamos a los demás de nuestra situación, somos irritables, nos aislamos o nos hacemos dependientes de otros por temor a estar solos. Bueno, estos son algunos de los síntomas físicos. Y dentro de los síntomas espirituales tenemos la tristeza o melancolía, ¿verdad? La mayoría de las veces o todo el tiempo. Estamos irritables, a veces tenemos ataques súbitos de ira, nos sentimos frustrados, desesperanzados, desvalidos, no estamos a gusto con nosotros mismos, nos sentimos inútiles, tenemos sentimientos de culpa sin fundamento alguno, nos sentimos abandonados o desamparados, nos odiamos a nosotros mismos, presentamos ausencia de gozo, nada nos alegra, pues, nada nos entretiene, no experimentamos el amor de Dios, pensamos que Dios nos ha abandonado, estamos centrados en nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras circunstancias, y no nos centramos en Dios, hasta el punto que nos sentimos avergonzados y con dudas de nuestra salvación, desorientados y sin propósito en la vida, entre otros síntomas espirituales están estos. La palabra depresión como tal no aparece escrita en la Biblia. La depresión es un síndrome caracterizado por una profunda tristeza. Algunos personajes bíblicos sufrieron de depresión. Vamos a comenzar con algunos de estos personajes y tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo pasó por momentos de depresión previo a su crucifixión. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 36, dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Fíjense, a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aquí vemos síntomas de depresión. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí vemos síntomas de depresión en nuestro Señor Jesucristo. Si bien en esa época la depresión no era diagnosticada como tal, siervos del Señor pues sintieron una tristeza profunda que llegaron al punto de anhelar la muerte. David fue otro ejemplo, ¿verdad? David fue perseguido por el rey Saúl, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. Imagínense todo este cuadro, ¿verdad? Y cada experiencia va a reflejar la vida de David, que fue una vida muy dura. En el Salmo 38:4, ¿verdad? En la Biblia, versión Palabra de Dios para Todos, dice: mi culpa al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio en Dios. Aquí refiriéndose a David. Salmo 42:11, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿por qué estoy desanimado?
¿Por qué está tan triste mi corazón? Aquí vemos otro ejemplo pues del estado en que se conseguía David. Elías es otro ejemplo. Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal, allá cuando tuvo que enfrentarse a los profetas de Acera y de Baal, y al rey Acab, y él pidió fuego de los cielos y consumió el holocausto y hizo algo, el Señor hizo a través de él algo maravilloso, poderoso, un portento grande. Sin embargo, pasado estas cosas, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que huir. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 18. Bueno, tuvo que huir y fue cuando Elías se hundió en una profunda angustia. En ese momento, en ese momento que estaba pasando toda esta situación, Elías se sentía tan afligido que pidió a Dios que le quitara la vida. En Primero de Reyes 19:4 dice lo siguiente: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Otro ejemplo de síntomas pues de depresión. Jonás, yo creo que Jonás es uno de los que más se apesadumbró. En el capítulo 4 del libro de Jonás, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y aunque a primera vista su comportamiento no parece el ser de una persona deprimida, una de las manifestaciones de la depresión es el enojo. Así que la ira puede ser una forma en que nosotros usamos para canalizar la tristeza. Y por eso tal vez no nos damos cuenta de esto. Noemí se fue a vivir a Moab con su esposo y sus 2 hijos. Y mientras estuvo viviendo en Moab, pues perdió a su esposo y a sus hijos. Moab era un pueblo extranjero. Noemí era de Judá. Y cuando regresa a su tierra natal, pidió a la gente que la llamaran Mara. Noemí significa dulce y Mara significa amarga. Esto está en Ruth capítulo 1, versículo 19 al 21. Así que su petición acá refleja que en su corazón estaba lleno de tristeza y amargura por las experiencias que le tocó vivir. Tenemos a Job. Job es otro ejemplo palpable. Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su riqueza y además contrajo un divieso. Su cuerpo estaba purulento y ese divieso en su tiempo no tenía cura. Pero Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar a Dios. Pero durante todo ese tiempo, él se hizo muchas preguntas. Llegó al punto en que deseó no haber nacido. El desear la muerte también es una manifestación de la depresión. En Job capítulo 3, versículos 3 al 4, en la Nueva Versión Internacional, esto fue lo que dijo Job: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Tremendo, mire, toda circunstancia que se nos presenta negativa, que nos producen hechos dolorosos, pues nos llevan a pensar cosas que no le da la gloria a Dios. Tenemos al profeta Jeremías, al cual Dios le había encomendado a llevar el mensaje al pueblo de Judá, pero a él nadie le hacía caso. Vivía solo, no tenía familia, además era una persona pobre y rechazada por los demás. Me imagino que cuando daba la palabra también da cuenta de eso, que cuando él daba el mensaje la gente se burlaba y le decía no vamos a hacer esto. Así que presentó muchos momentos de angustia, tuvo que estar en la cárcel, estuvo en un lodo cenagoso y bueno, al igual que todo lo que hemos venido hablando, él maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. En Jeremías capítulo 20, versículos 14 y 18, dice la palabra lo siguiente: sin embargo, maldigo el día en que nací
¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Vemos viendo como algo común en todas estas personas que presentaron síntomas de depresión, problemas fuertes, problemas que no podían manejar. Y por último, está Judas, que sufrió la depresión, pero no la soportó y hasta el punto de que llegó a suicidarse. Eso está registrado en Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Y este texto dice que su remordimiento fue tal que no pudo lidiar más con su dolor y terminó con su vida suicidándose. Y esto es lo peligroso de la depresión, las decisiones que se toman una vez que nos sentimos tan mal. Y cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, no solamente a una persona que no tenga temor de Dios, sino también a los hijos de Dios, como hemos visto acá. Pero también debemos recordar que la Biblia nos recuerda, ¿verdad?, que para el que pide ayuda siempre hay esperanza. Así que si tenemos algún síntoma de depresión, si estamos pasando por una circunstancia adversa, es necesario que nosotros pidamos ayuda, porque la depresión no perdona. La depresión es una realidad tanto en cristiano como no cristiano. Como les dije anteriormente, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay 350 millones de personas en el mundo que están siendo afectados por esta enfermedad. Afecta, mire, no tiene distingo de nada, afecta a rico, a pobre, a joven, a viejo, profesionales, no profesionales, a hombres, a mujeres, aún a los niños. Afecta al matrimonio, al trabajo, los estudios, afecta a la vida espiritual, afecta muchas áreas en nuestras vidas. Y no podemos negar de que en algún momento, en determinado momento o ahora, pudiéramos estar presentando síntomas de depresión. Cada uno en su momento pues ha tenido que lidiar con esto o está lidiando. Y por eso esta palabra es para aquellas personas que se sienten así con depresión. Fíjense, el 10 de septiembre de este año, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el virus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes están mostrando un repunte acentuado de la angustia, la ansiedad y la depresión, especialmente en trabajadores de la salud, los que están al frente, los que están lidiando con esta situación de pandemia. Bueno, eso ha venido siendo afectado porque son la gente en primera línea que están enfrentando muchas cosas. Y bueno, están viendo gente morir y eso afecta pues a nuestro espíritu. Y no solamente nuestro espíritu, sino que nos afecta físicamente. Así que la ansiedad está afectando de manera general, pero también está afectando a la iglesia. Ya la iglesia de Cristo no será igual. Hay miedos. Existe un miedo latente al coronavirus, a su contagio, el no saber qué hacer ante esta situación que nos está afectando. La gente que ha pasado por esta enfermedad, por esta plaga, se ha llenado de miedo y de mucho temor, porque es una enfermedad pues que afecta duramente a la persona y mucha gente está asustada por esto. Y durante mucho tiempo nosotros pues que hemos vivido esto, y digo mucho tiempo porque ya para cuando estoy hablando de esto hacen ya casi 8 meses y unos días que nos hemos visto obligados por la fuerza de las circunstancias a convivir con la idea de que en cualquier momento nos podemos enfermar o podemos morir, o que en cualquier momento por la situación no tenemos trabajo, podemos perder el trabajo. Y hemos estado experimentando el estar aislados unos de otros. 8 meses han pasado, 8 meses y unos días. Y esto ha traído desequilibrio, primordialmente en los hogares. La muerte de un familiar, de un ser querido, nos aterra, sin olvidar toda esa falsa información que está corriendo por las redes y por la internet, aumentando aún más nuestros temores
y nuestra incertidumbre. La Comisión sobre la Salud Mental Mundial y Desarrollo Sostenible de la publicación científica de Lancet destaca que hay personas que al enfrentar varios factores estresantes durante la pandemia han perdido la capacidad de salir adelante como hacían hasta el momento. Les soy sincero, a todos nos ha afectado esto. Hay un desconcierto general en la población. A veces no sabemos cómo afrontar esto. Con trabajos, pero el dinero no alcanza. O sin trabajo, lo que es peor, sin servicios públicos eficientes, la hiperinflación, las crisis hospitalarias, la falta de insumos médicos, los precios prohibitivos para adquirir las medicinas, los precios prohibitivos para adquirir los alimentos, o lo que es peor, los alimentos que no están al alcance de nosotros, o que están escasos, o de mala calidad, el temor de perder nuestras vidas, o nuestra familia a causa del virus, el no tener muchas veces con quién desahogarse. A veces en los matrimonios el hombre no dice a la esposa por la situación económica que está pasando y trata de buscar la salida a esto, y eso crea conflicto, porque hay necesidades y no se sabe cómo afrontar. Así que, amén del aislamiento sistemático de la familia, el cual se escena los momentos de recreación, estamos pasando por una situación fuerte y no hallamos el desahogo. Y esto es un detonante muy peligroso para nuestra vida física y espiritual. Necesitamos ayuda. Estamos clamando ayuda. El Señor es el único que nos puede ayudar. Yorelis Acosta, psicólogo clínico y profesora de la Universidad Central de Venezuela, explicó que el cambio emocional en los venezolanos ha sido constante. Pero esta constancia, digo yo, ha ido en ascendencia. Ha ido ascendiendo. El estrés y la depresión, dice ella, se han presentado no solo en adultos mayores, sino en los niños y adolescentes, quienes son los que más sufren por el confinamiento. Y a pesar de todas estas cosas, aquí estamos, de pie. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, iglesia, porque hoy se cumple una palabra en cada uno de nosotros. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. En Romanos 8:37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hasta ahora, con toda esta situación, hemos resistido por su gracia. Nos reunimos como iglesia para darle gracias a Dios por las muchas cosas. ¿Por cuáles cosas? Bueno, nos hemos reunido, hemos tenido ese tiempo con los hermanos para volvernos a ver. Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra. Es como el rocío del Hermón que baja por las barbas de Aarón y trae bendición y vida eterna. Así que el estar con nuestros hermanos y hablar de estas cosas nos ayuda a bien, nos edifica. ¿Qué estamos pasando, Dios mío, por tantas cosas? ¿Y por qué estas cosas están sucediendo? Es nuestra pregunta. Pero la palabra siempre nos da una respuesta a todo lo que está sucediendo. Algo interesante que está pasando es que aun cuando hemos tenido toda esta serie de circunstancias, hemos podido ver las manos de Dios, porque Dios nos suple para nuestras necesidades. Muchas de las cosas que hemos percibido que Dios nos ha suplido, no han venido de nuestra mano, ha venido por su gracia. Usted lo puede saber y comprobar. Usted sabe que ha habido momentos críticos y fuertes en cuanto a la alimentación, en cuanto a una enfermedad, pero Dios ha usado personas, Dios ha movido cielo y tierra para llevarnos a bien. Todas las cosas en el Señor nos llevan a bien conforme al llamado que nos hizo. Pero no estamos exentos a estar experimentando todas estas cosas. ¿Qué ha causado toda esta situación? Bueno, hay causas espirituales a nivel general.
La palabra dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Y la maldad está desatada. La palabra dice que en los tiempos finales esta maldad se desataría y vendrían guerras, rumores de guerra. Y dice la palabra así, en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo, dice de la siguiente manera: y oiréis de guerras y rumores de guerra. El Señor Jesús nos dice: mirad que no os turbéis. Él dice: mire, van a haber cosas fuertes, pero no se turben, no dejen que su corazón se turbe. Y dice: porque es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca. Así que esto va a acontecer, tiene que acontecer muchas cosas, pero Él dice: pero aún no es el fin. Y sigue hablando en el 7, dice: porque se levantará nación contra nación. O sea, esta maldad va a traer problemas con nacionales, problemas internacionales, como lo estamos viendo. Y en nuestro país un botón de muestra para esto. Reinos contra reinos. Habrá peste, bueno, la que les vengo conversando ahora. Habrá hambre, mucha gente está pasando por hambre. Vendrán terremotos en diferentes lugares. Pero fíjese lo tremendo, dice: todo esto será el principio de dolores, de aflicción. Y como les dije en el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, habla de estos tiempos postreros. Cuando habla allí de los tiempos postreros, está hablando de este tiempo que estamos viviendo. Y él lo describe, el apóstol Pablo lo describe como tiempos difíciles de manejar. ¡Wow, hermano! ¿Qué tiempos estamos viviendo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos describe este tiempo tan exacto. Tiempos difíciles de manejar. Pero también nos dice la causa por las cuales vendrían esos tiempos. Él nos dice que la razón de que estos tiempos vendrían es porque la humanidad se ha apartado del Señor. Hombres que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, hombres que no quieren saber nada de Dios, hombres que quieren vivir su vida a su manera, hombres que están causando mal, pero dice el Señor que en su tiempo vendrá el juicio. Ahora, esto es en cuanto a las causas espirituales de manera a nivel general, pero también quiero hablarles, que es lo que nos compete ahora en esta mañana, ¿verdad? Hablarles de las causas espirituales a nivel personal. De nosotros, hermano. Quiero hablarles de nosotros porque estas cosas que nos están afectando, estas cosas, esta enfermedad de depresión que se acerca a nosotros, que viene a nosotros, o que ha venido a nosotros, o que está, por decirlo así, conviviendo con nosotros, es porque le hemos abierto puertas. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, una de las causas es que a veces tenemos sentimientos de culpa por pecado no confesado. No nos hemos puesto cuenta con Dios. Sabemos que estamos haciendo algo malo o estamos viviendo en algo malo y no nos hemos puesto a cuenta con Dios. Sabemos que cometemos pecados y los dejamos pasar. Un caso como el que les voy a ahora mencionar es el de David. En el Salmo 32 se describen los efectos que le produjo a David el haber callado su pecado. ¿Cuál era el pecado de David? Bueno, había adulterado, ¿verdad?, con Betsabé. Y no solamente eso, sino que había mandado asesinar al esposo de Betsabé, Urías el Eteo. Y él describe su condición después que comete el pecado. En el Salmo 32, Salmo 32, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto describe un estado de una condición humana de aquellos que han cometido o hemos cometido pecado. Quien ha pecado haya experimentado toda esta situación cuando cayó su pecado. Hasta que no lo confesó, David, mire cómo estaba, se sentían que sus huesos habían envejecido. Era una queja todo el día, una queja lastimera, porque a medida que pasaba el día se iba agravando la mano de Dios sobre él. Y empezó a secarse todo. Se empezó a sentir seco, como un palo seco. Y tuvo que tomar una decisión, y es la decisión que Dios está llamándonos a nosotros. Aquel que tenga un pecado inconfeso o escondido. Yo no te estoy diciendo que busques al pastor y le confieses su pecado. Yo te estoy diciendo que te pongas a cuenta con Dios. Que te acerques a Dios, porque una de las causas que pueden llevar a una gente a la depresión es los sentimientos de culpa por pecados no confesados. En Isaías capítulo 1, dice Dios, dice a través del profeta Isaías, dice, vení a mí y estemos a cuenta. O sea, el Dios va a llamar a cuenta. Y dice, si tus pecados fueran como la grana, como el rojo carmesí, yo los haré blancos como la lana. O sea, Dios está esperando, hermanos, Dios está esperando que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. En el versículo 5 y 6 del Salmo 32, dice, David dice, mi pecado te declaré. Wow, David confesó por fin su pecado. Y dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí está el secreto, hermano, para salir de una depresión. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta alcanzará misericordia. Qué tremendo esto, hermano. Hay un sentimiento de culpa que no nos deja vivir, que nos seca nuestro camino. Y Dios está diciendo, apártate de eso. También como respondemos a las circunstancias de la vida. A veces tenemos respuestas no bíblicas. No esperamos en la palabra, no pedimos el consejo de la palabra, sino que resolvemos nuestros problemas en nuestra carne. Y esto nos mete en problemas. Por eso nos deprimimos cuando respondemos de una manera no bíblica a las diferentes circunstancias que nos aquejan, que se nos presentan, cuando vienen decepciones o pruebas. A veces cuando vienen pruebas y decepciones decimos cosas que después no podemos recoger nuestras palabras. Allá en Deuteronomio capítulo 1, versículo 22 al 29, cuando llegaron los espías, antes de entrar, que enviaron a reconocer la tierra prometida, que ellos debían reclamar, el pueblo de Israel, se llenaron de temor y se desanimaron al oír que había gigantes en esa tierra. Cuando vinieron los espías y le dijeron a la gente, al pueblo, que sí, realmente la tierra era productiva, una tierra que produce leche y miel, pero que habían gigantes en esa tierra y que al parecer ellos parecían como una cosa muy pequeña. Y esto vino y trajo depresión, esto trajo temor, esto trajo una cosa mala sobre el pueblo, y entonces le cayó su ánimo y se deprimieron, hasta el punto que querían devolverse y querían linchar al profeta. Esto es tremendo porque Dios le había dado una palabra al pueblo de Israel, que los iba a introducir en la tierra prometida. Dios no les dijo a ellos, ustedes van a entrar y van a hacer la fuerza en su fuerza, sino que yo los introduciré en la tierra que emana leche y miel. Pero ellos vieron sus circunstancias. Ellos prefirieron mirar sus circunstancias y allí fue cuando se deprimieron. Así que ahorita estamos viendo circunstancias difíciles, pero
Fíjate que Dios ha prometido que esto va a pasar. Él nos ha dicho que si nos humillamos, ¿verdad? Y si nos apartamos de nuestros malos caminos, Él bendeciría nuestra tierra. Así que cuando nos enfocamos, no en lo que la palabra de Dios nos dice y nos habla, sino que nos enfocamos en lo que vemos con nuestros ojos y nuestros sentidos palpamos, entonces nos metemos en problemas, porque no estamos viendo de la manera bíblica. No estamos confiando en la poderosa mano de Dios. En el Salmo 73, versículo 1 al 3, dice lo siguiente, hablando de Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf decía estas palabras. ¿Qué estaba pasando? Bueno, él estaba viendo la prosperidad de los impíos, así como nos pasa a nosotros, cuando vemos que gente que con formas no ortodoxas se enriquecen y vemos que tienen riqueza y creemos que eso es valedero, y empezamos nosotros a ver a esta gente prosperando y comenzamos a pensar en nuestra mente: oye, esto no es negocio ser cristiano. Es en vano que yo haya vivido piadosamente. Y esto nos lleva a sentir envidia y a deprimirnos. Pero cuando vemos a la luz de la palabra el final de estas personas, entonces vamos a entender cuál es el fin de ellos y de los privilegios que nosotros gozamos como hijos de Dios. Y dice acá que Asaf pudo salir de su depresión. Es bueno que lean hasta el versículo 17 del Salmo 73 para que tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Así que nosotros no podemos envidiar la prosperidad de lo que viene de mala manera. Nosotros, por enriquecernos, no podemos romper a los preceptos a los cuales Dios nos ha llamado, porque tenemos una esperanza de gloria tremenda. También el sentirnos atrapados. Esta es otra puerta que le abrimos. Cuando no nos refugiamos en el Señor. Hermano, hay circunstancias fuertes. Hermana, hay circunstancias fuertes. Hay circunstancias en las cuales nosotros no vemos salidas a nuestros problemas. Algunos han tenido que enfrentar una enfermedad y han visitado diferentes médicos, pero no hay mejoría. Esto es sentirse atrapado. O tenemos compromisos financieros que nos afectan tremendamente. O problemas matrimoniales, donde el cónyuge le hace la vida imposible al otro. O la muerte de un familiar muy querido. O una mujer que anhela ser madre y no ha podido salir embarazada. O la soltera que anhela casarse y no le llega ese compañero. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado algo de esto que le estoy hablando. A mí me ha tocado experimentar algunas cosas de estas. Y les digo, no se lo recomiendo. No le recomiendo esto a nadie. Tiempos pasados, estuve a punto de perder una propiedad, el apartamento donde vivía. Y viví momentos fuertes que afectaron profundamente mi ser. En otros tiempos también hubieron problemas matrimoniales fuertes. Y también experimenté la muerte de un familiar muy querido. Y créanme, es algo que no te lo puedo explicar con palabras. El sentirnos atrapados y sin salida es una puerta que le abrimos de par en par a Satanás. Y nos olvidamos que tenemos un Señor y un Salvador al cual podemos acudir. A veces se nos olvida que hay un Dios en los cielos.
Y necesitamos esa fuerza de Dios, esa fuerza de nuestro Señor Jesucristo, para que nos sostenga en el momento difícil, en el momento de la escasez, en el momento que no vemos cielos abiertos. Y no necesariamente tiene que ser por un pecado, porque Job no había pecado, pero tuvo que pasar por momentos muy difíciles. Pero Job confió en Dios. Job tuvo momentos tan difíciles que la misma esposa le dijo que maldijera a Dios, que se muriera y maldijera a Dios. Tremendo. Así que hay un remedio, hermano. Hay un remedio para todas estas cosas. Hay un remedio para nuestro pecado. Hay un remedio para la manera como respondemos ante la vida. Hay un remedio para nuestra lástima. Y hay un remedio para el sentirnos atrapados. Ese remedio se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesús es mi remedio. Jesús es mi sanidad. Así que si para poder tratar con la depresión, es muy importante que nos acerquemos a Jesús, que le conozcamos. Porque en Juan 15:5 dice el Señor, nos dice a nosotros, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe? Así como la rama está adherida al tallo, al tronco de la vid, así nosotros estamos adheridos a Jesús. Y es tremendo esto, porque así como la rama, como les dije, depende de la vid para vida, para el vigor y la fertilidad, asimismo nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestro vigor. Ya que todo lo que somos, todo lo que podemos hacer es por la gracia y el poder que Él nos comunica. Y que esto es continuo, Él nos está dando esa gracia y ese poder. Por nuestra unión con Él, podemos enfrentar y salir victoriosos de la depresión. Por eso es importante una relación con nuestro Señor Jesucristo. No importa, hermano, no importa, amigo, no importa qué tan difícil sea la situación, qué tan serio sean nuestros problemas. La palabra de Dios nos dice que si nos manejamos a la manera de Dios, Él nos dará la salida. En 1 Corintios 13 nos habla muy claro que no nos ha venido una prueba mayor de la que podamos soportar, sino que junto con la prueba nos manda la salida. Dios en medio de la prueba nos da la estrategia para salir airoso. Así que yo no he visto justo mendigando pan. No he visto justo abandonado. Así que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a creer? ¿En quién vamos a creer? Si vamos a creer en nuestro corazón que es engañoso y que nos dice que no hay solución para la situación, cuando consultamos con nuestro corazón dice, no, este es el fin, ya nada. Y lo que dice el consejo que da nuestro corazón engañoso es acaba con esto. Y nos lleva al suicidio. O creemos en Dios, creemos en Jesús, quien nos da la solución por su gracia y su poder, y que es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Así que mire, tenemos un Salvador, se llama Jesús, y Él está esperando que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia en busca de misericordia. Así que si no le conocemos, busquémoslo. Los momentos más críticos y más difíciles, donde nadie daba medio por mí y viví solo y no sabía de dónde, ni siquiera no tenía trabajo, no tenía nada, iba a perder mi apartamento, iba a perder todo, iba a quedar en la calle y no hallaba a quién acudir. Acudí a Él y Él restauró mi vida, y hoy en día estoy dando testimonio de que hay un Dios vivo. Y te lo digo a ti, no te dejes sucumbir por la depresión, por toda esta cosa. Hermano, amigo, esto también va a pasar. Todas las cosas van a pasar. Pero mientras estás en el fragor de la lucha, mientras estás experimentando la depresión, bueno, hay un consejo también que nos da la palabra de Dios.
Háblese palabra a usted mismo, autoministrese. Iglesia, esto es un factor importantísimo. Eso fue lo que hizo el rey David cuando se sentía mal. En el Salmo 42:11 dice él: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación, mi ser y mi Dios. Y yo te digo, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates por esta situación? Esto también va a pasar, porque es un momento de escasez. Dios va a mandar a sus ángeles que te guarden. Dios va a mandar el maná. Dios va a mandar la provisión. Dios te va a dar la fuerza necesaria para salir adelante. Solo cree. Solo cree. Mira, a Jesús le dijo a Marta: te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta creyó. Y fue restaurado uno que estaba muerto. Tremendo. Así que tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que autoexaminarnos porque es importante que nosotros estemos revisándonos. Y este es un remedio, el autoexamen. Que veamos, que le pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento de que nos muestre qué es lo que está malo. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Examíname, oh Dios. Y mira, si hay caminos de perversidad en mí, sácalo. ¿Qué estoy haciendo que te deshonra? Tenemos que hacer ese examen para analizar, verás, si esta depresión que tenemos está asociado por culpa de pecado. Y si hemos pecado, y si tenemos el pecado específico, bueno, debemos confesar ante la presencia de Dios estos pecados y apartarse. Y hacernos preguntas como ¿qué te digo yo? ¿Tengo amargura o resentimiento hacia otras personas en mi corazón? Señor, tengo esto. ¿De dónde? Muéstrame de dónde nació esto. Estoy reaccionando de manera incorrecta ante las situaciones que se me presentan. No estoy reaccionando de forma bíblica. Señor, estoy cumpliendo con mis responsabilidades. ¿En qué área estoy fallando? Debemos ir a la presencia de Dios y confesar nuestro pecado y hacer el compromiso, verá, con Dios, y que Dios nos haga libre pues de todas estas cosas que nos están afectando, de estos sentimientos que no le dan la gloria a Dios, y entonces descansar en la provisión y regocijarnos en Dios. A veces hay momentos que fuerte, hay momentos en que yo no sé si usted lo ha pasado, que tiene que comer yuca con tomate, o a veces yuca sola, o a veces una arepita sola. Entonces usted en ese momento tiene que confiar. No se queje por la arepita, no sea incrédulo, confía en el Señor. Señor, aquí me estoy comiendo esta arepa, pero yo sé que mañana comeré un bistec. Sé que tú eres mi proveedor y que no has visto justo desamparado. Solo en Cristo hay esperanza para cambiar. Solo Él nos puede librar de nuestros hábitos viejos. Solo Él puede librarnos de esa esclavitud que trae la costumbre, la fuerza de la costumbre. Y solo Él nos puede dar victoria sobre nuestra depresión. Así que debemos siempre aprender continuamente a regocijarnos en Dios, porque eso muestra un corazón agradecido. No solamente debemos regocijarnos, Señor, cuando estamos bien, o estamos cómodos, o tenemos un buen trabajo, o podamos cumplir nuestras aspiraciones. No. Cuando esté enfermo, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Sabe? Mucho tiempo atrás, yo estuve viviendo solo y me enfermaba. Me enfermé una vez y yo le di gloria a Dios en ese momento.
Señor, gloria a Dios, no tengo a nadie, no hay nadie que me traiga una medicina, pero tú eres el que me da la sanidad. ¿Saben? Ese tiempo que estaba enfermo, yo no tenía ni siquiera una nevera para tomar agua fría. Y sabe, en ese tiempo tenía que beber agua del tanque directo. Y usted sabe, ese tanque general de los edificios, no era agua filtrada. Y yo le decía, gracias Señor por esta agua que me da. Gracias y permite que no me enferme, que esta agua no me haga daño. Y cuando he tenido problemas indisolubles que no se pueden solucionar, entonces le he clamado a Dios y me he regocijado, me he contentado. ¿Sabes la fe? La fe que cuando estés comiendo arepas, tú sabes que mañana vas a comer una comida mejor. ¿Sabes qué es la fe? Que aun cuando tú no tengas trabajo ahora, tú le das gracias a Dios por el trabajo que te va a entregar mañana. Eso es fe. Y ante toda circunstancia, y ante todo tiempo, y en todo lugar, me regocijaré en el Señor y le daré gracias a Él, porque Él es mi todo en todo. Y esperaré en Él. Y le diré a mi alma, le diré, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Yo espero en Dios, porque he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Señor, yo te alabo porque en los tiempos más difíciles tú has estado conmigo. Porque me escogiste para bien, Señor. Porque me diste un nombre. Porque me inscribiste en el libro de la vida. Y porque aún en medio de toda esta situación y esta pandemia, tú me sostienes. Y aunque estoy pasando por pruebas, hermano, tú que estás pasando por prueba, amiga, tú que estás pasando por prueba, regocíjate en el Señor, porque todas estas cosas serán cosas del pasado. Y si no pasare, el Señor te pondrá por encima de esas cosas, pondrá su gracia. Así que no temas, no permita que tu corazón se llene de malas noticias. Comienza a declarar las buenas. Yo declaro en este momento y en esta hora que a través de esta palabra tú vas a ser liberado y que tú vas a empezar a mirar conforme a como mira Dios, con los ojos del Señor, con los ojos de Cristo, con los ojos de esperanza, con los ojos de victoria. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y Dios te ha llamado a ser un vencedor. Dios te ha llamado a ser una cabeza. Hacer cabeza, no cola. Dios te ha llamado a salir de esto. Así que sacúdete el polvo y camina adelante en la esperanza que Dios te trae. Que Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo.